Estamos con Ariel Mutsatzos, corresponsal de Noticias Televisa y Foro TV en Washington. Ariel, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días, Raimundo, aquí y al auditorio. A ver, hemos visto algunas cosas extrañas por parte del gobierno de Donald Trump, Ariel, en los últimos días. Y decimos extrañas por el tipo de información que han dado a los medios de comunicación funcionarios de la Casa Blanca, que es muy negativa para México, en términos de cómo está viendo la Casa Blanca o el gobierno de Donald Trump a este país en términos de seguridad y de estabilidad política. Y ahora tenemos como este botón adicional en el cual el secretario de Relaciones Exteriores es excluido, o te pregunto, ¿fue excluido de la cena o él por alguna razón tuvo otras cosas que hacer? Todo parece indicar que sí fue excluido de la cena. El jueves, vamos a recapitular si te parece. Pero por supuesto que sí. El jueves la Casa Blanca le filtró al New York Times que el general Kelly, en una cena con senadores demócratas para hablar de las cuestiones de DACA y de la seguridad fronteriza, comparó a México con Venezuela y dijo que era un país en colapso, que la situación estaba colapsando. Eso fue la primera filtración de la Casa Blanca al New York Times. El sábado en la mañana publicó el diario Reforma una filtración que el viernes le hizo la Casa Blanca al diario Reforma sobre la situación de la cena, de esa misma cena, en la que agregó y dijo que el general Kelly no solo había dicho que estaba en colapso, sino que además era un narcoestado fallido en México. Eso se une a que el día de ayer, como lo reportamos en este espacio, a mí una fuente de la Casa Blanca me confirmó que México no había sido invitado a la cena que tuvo lugar el día de ayer y que es la que nos ocupa. Esas tres señales pueden o pueden no estar relacionadas, pero es que en política y en diplomacia no hay casualidades en México. A ver, Ariel, tú conoces Washington y sabemos muy bien que en Washington es, bueno, el gobierno de Estados Unidos históricamente no es el de Donald Trump, son unos maestros en los mensajes directos y no cifrados a diferentes gobiernos. Hemos visto en los últimos 5 días, como tú lo recapitulas, 3 momentos de filtraciones importantes de funcionarios de la Casa Blanca que concluyen con esta no participación del secretario de Relaciones Exteriores en esta cena. Ahora, porque algunas personas preguntarán, ¿y eso qué importancia tiene? ¿Por qué tiene que ser relevante? ¿Por qué le estamos dedicando estos minutos? Pero, ¿qué es lo que te está diciendo, Ariel, la actitud de la Casa Blanca de la última semana con respecto a la relación con el gobierno mexicano? Sí, la verdad es que me dice 2 cosas, que en primer lugar la comunicación entre el gobierno mexicano y la Casa Blanca no es tan buena como parecería, y que entonces están por otro lado filtrando los entre comillas verdaderos mensajes. Pero lo más importante quizá sea el lugar que le dan a México en términos del concierto latinoamericano. México ha estado recuperando o tratando de recuperar ese liderazgo que tuvimos durante los 80s, los 70s y para atrás, incluso los 60s, en Latinoamérica, y que comenzamos a perder pues hacia finales de la década de los 90 y todos los primeros 10 años, digamos, de los 2000. Entonces, México, tratando de recuperar eso, hoy ha estado muy involucrado en el tema de Venezuela, en la OEA. Y no se entiende, yo no recuerdo, Raimundo, por favor, ayúdame si tú recuerdas, pero yo no recuerdo que esto tenga precedente. No recuerdo ni en los momentos de gran liderazgo de México, ni en los momentos de cero o casi cero liderazgo de México en Latinoamérica, que de todas maneras México no haya sido invitado a una cena o a una reunión en donde se va a hablar de temas latinoamericanos y en donde la reunión no es exclusivamente regional, porque si esto hubiera sido una cena de líderes de Sudamérica, pues se entiende que no inviten a México. Pero no, ayer estuvo, por ejemplo, Panamá. Entonces, esta reunión fue de liderazgos latinoamericanos independientemente de la región.
Y que México no haya estado invitado es grave, porque entonces quiere decir que Estados Unidos está haciendo a un lado a México, también en términos del reconocimiento del liderazgo latinoamericano que México tiene indudablemente. Mañana, 12 países que firmaron la llamada Declaración de Lima, esta declaración respecto a la situación en Venezuela que se firmó pues un poco en el marco de la OEA, mañana se van a reunir precisamente en Nueva York los ministros de Relaciones Exteriores de esos 12 países para continuar analizando la situación de Venezuela. Y sin embargo, en la cena de noche México no estuvo invitado. Y si a eso le sumamos estas dos señales de la Casa Blanca, que como tú dices, los Estados Unidos, independientemente de la administración que esté, son maestros para manejar el mensaje y para filtrar la información que quieren y para mandar notas o recaditos a través de la prensa a los gobiernos. Lo hicieron mucho en México en 1980, en los 90 la relación fue más abierta, pero parece que lo están volviendo a hacer, Raimundo. Y insisto, yo no recuerdo que esto tenga algún precedente cercano. No hay precedente ni lejano. Te voy a platicar algunos momentos. El presidente Richard Nixon le habló al presidente Luis Echeverría y le pidió que México no apoyara el ingreso de China a la Organización de las Naciones Unidas allá a principios de los 70, porque si lo hacía, le dijo Nixon al presidente Echeverría, iba a haber represalias. México apoyó el ingreso a China, no hubo represalias. Años después, Philip Habib, que era un embajador plenipotenciario del gobierno de Ronald Reagan, viajó a la Ciudad de México para informarle al gobierno de Miguel de la Madrid que Estados Unidos preparaba la invasión a Nicaragua. México rechazó por completo que eso fuera una alternativa y creó el grupo Contadora que impidió la invasión en ese momento de Estados Unidos a Nicaragua. No hubo represalias. El presidente Carlos Salinas condenó la invasión de Estados Unidos a Panamá cuando secuestraron, detuvieron, como se quiera definir, al general Manuel Antonio Noriega y se lo llevaron a Estados Unidos y tampoco hubo represalias. Aquí estamos viendo tres momentos críticos que podríamos nosotros añadir a la declaración franco-mexicana que dio que dio el gobierno de José López Portillo y el de François Mitterrand para darle beligerancia a la guerrilla en El Salvador, enfrentada al gobierno de El Salvador que estaba respaldado totalmente por el presidente Ronald Reagan, y tampoco hubo ninguna represalia, ni tampoco hubo este tipo de desdén, Ariel. No estamos viendo una situación que hubiera tenido un precedente. ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que viene ahora, Ariel? ¿Cuál va a ser la relación o cómo va a buscar restablecerse la relación, una relación que sea no de amigos, sino que sea de intereses comunes? Sí, aquí hay una dinámica interesante que tendría que cambiar para que esto se restablezca, Raimundo. Hace unos días, la Embajada de México en Estados Unidos sacó un comunicado, más precisamente el viernes, sacó un comunicado diciendo que el tono de lo que el New York Times había publicado, que el tono de la relación entre México y Estados Unidos y con la Casa Blanca no es el tono que el New York Times publicó y quería entender, y que ellos ya habían recibido seguridades de parte del gobierno de Estados Unidos y más en concreto de la Casa Blanca, de que eso no era lo que pensaban de México. Y curiosamente, y digo curiosamente pues porque si estas aceleraciones vinieron en realidad de la Casa Blanca, quien tendría que haber aclarado al New York Times si las dijo o no las dijo es la Casa Blanca. Bueno, eso no ocurrió. Lo que ocurrió es que la Embajada de México, el gobierno mexicano, salió a decir que ellos ya habían consultado esto y que entonces ellos no tenían ninguna, palabras más, palabras menos, ninguna evidencia de que ese fuera el tono o de que eso se hubiera dicho. Y a las 24 horas la Casa Blanca volvió a filtrar todavía más aquello del narcoestado. ¿A qué me refiero? Pues me refiero a que si la dinámica va a ser que México busque la cara del gobierno estadounidense para aclarar las cosas, en lugar de permitir que el gobierno de Estados Unidos sea el que salga en realidad a decir lo que tiene que decir,
para clarificar su posición con respecto a los temas de la relación bilateral, pues entonces la dinámica, si la dinámica no cambia, pues entonces la verdad es que tampoco creo que vaya a cambiar esta situación. De lo contrario, habría que esperar a que sea Washington quien mueva pieza para dejarnos ver en realidad cuál es la manera, el tono y sobre todo el contenido de cómo va a manejar la relación con México y de lo que realmente piensa de los distintos temas en las próximas semanas, meses y desde luego años, Raimundo. Me parece que eso es lo que tendría que suceder, ver algún tipo de cambio en la estrategia y en la dinámica con la que se ejecuta esa estrategia. Muy bien, Ariel, muchas gracias por este reporte. Muy buen día. Gracias a ti y al auditorio, buenos días. Este no es un tema de dimes y diretes, ese es un tema que define la relación bilateral y aquí también estamos viendo que cuando menos habría que reconsiderar la estrategia que se ha seguido para el acercamiento con el gobierno de Donald Trump. Se han hecho muchas cosas, ha habido dos cambios de política exterior muy dramática, uno en el caso de Venezuela, donde después de mantener una neutralidad para servir como puente, como interlocutor de las dos fuerzas beligerantes en Venezuela, México intervino. Y así también vimos el caso de la expulsión del embajador de Corea del Norte en México. Ya son las 7 de la mañana con 45 minutos, vamos a un corte y regresamos.